Bien, valentía aplicada. Valentía aplicada. Venimos trabajando el tema de la valentía, tiempo de valientes en realidad, ¿no? Y una de las cosas que siempre surge en mi corazón es ¿cómo hacemos para bajar un poquitito lo que aprendemos domingo a domingo, lo que podemos estar compartiendo, pero bajarlo a una realidad en nuestras vidas? A veces tengo esa sensación de que queda como algo medio lejano, algo utópico, y no logramos hacer un backup a nuestras vidas de todo eso. Y uno dice, son 5 prédicas, si no me equivoco, ya con la mía son 5 que vamos hablando del tema, y fue mucho lo que se ha enseñado y muy rico en todos los casos. Pero mi intención hoy es poder avanzar en algo más simple, y yo quiero animarte si es la primera vez que nos estás visitando o si ya venís hace mucho tiempo, que puedas pedirle, como oramos recién al Espíritu Santo, que Él te permita tomar las perlas que son para vos, para tu día, ¿sí? Y que eso pueda edificarte. Capaz que algunos puedan decir, Andrés, en esto yo ya soy victorioso, ya he conquistado con valentía y gloria a Dios, pero a veces pareciera y en mi vida de fe me ha sucedido que a veces cuando pasa el tiempo del caminar en Cristo, hay cositas que las tenemos que volver a repasar. No solamente en lo teórico, lo tenemos que volver a repasar en lo práctico. Y hoy quiero abocarme un poquitito a eso. ¿Podemos poner la siguiente, por favor? Esa imagen fue la que salió ahí en el flyer, media que no se veía bien. Pero es una imagen de detrás de cámara de la serie de Chosen, cuando estaban filmando la parte de Pedro bajándose de la barca y yendo hacia Jesús. Después se hunde, obviamente, porque lo sabemos por el texto bíblico que lo enseña. Pero una de las cosas que yo veía en esa imagen es que muchas veces, ¿vieron como esos memes que dicen lo que imaginábamos que iba a ser y lo que fue realmente? A veces la valentía, muchos de nosotros la vemos como el producto terminado. ¿Cuál es el producto terminado? Si ustedes ven la serie en ese capítulo, van a ver que no se ve la colchoneta, no se ven los cables en la otra escena, no se ven un montón de cosas que hacen que ellos dos puedan estar parados sobre el agua. ¿Sí? Los efectos especiales borran todas esas imágenes. Acá estaban ensayando igual, pero no creo que ese shortcito de Pedro fuera de la época de Jesús. Así que, pero ¿saben qué me dio gracia de esta imagen? La imagen real, o lo que muchas veces decimos, vamos en valentía, vamos en tiempo de valiente, es la de la serie ya terminada, ¿no? Pedro bajándose. Esa es la imagen que vemos. Pero muchas veces en la realidad lo que nos sucede en nuestra vida con Cristo es esto. Lo que sucede es esto, que en realidad le estamos pidiendo al Señor, poneme colchoneta, agarrame, no me sueltes, guarda que están todos los asistentes mirando por allá atrás, las cámaras de un lado, del otro. Termina sucediendo eso. Vemos esto, este es el producto terminado, pero llegamos a esta instancia, acá. Salimos de acá y llegamos acá, al punto intermedio. No llegamos al total del producto terminado. Y con esta imagen yo quería graficar lo que a veces siento. Vemos el producto terminado, entendemos el producto terminado, pero no logramos conquistarlo por completo. Entonces, en el día a día terminamos cayendo en una especie de resignación en donde nos conformamos con la colchoneta. Los que han hecho pileta, natación y han experimentado la colchoneta saben que es media inestable, pero medianamente, por lo menos hundir no te hundí. Salvo yo que soy pesadito y si me paro en la colchoneta se va para abajo igual. ¿Sí? Pero eso quería representar con esta imagen. Y se me venía esto de que compartió el otro día Elena, te lo repito nuevamente, Ele, al pasaje Jeremías 12:5, está ahí, que dice, si te cansa competir contra simples hombres, ¿cómo podrás correr contra caballos?
Y si tropezás y caes en el campo abierto, ¿qué vas a hacer cuando pases por los matorrales? Muchas veces queremos ser este soldado. Un soldado ya terminado, ya logrado. Muchas veces nos trasladamos a esa realidad. Y decimos, en el nombre del Señor voy a hacer esto y voy a conquistar. Pero ni siquiera empezamos un entrenamiento para correr una cuadra con una Biblia Thompson encima. No te digo que lleves... O sea, corres una cuadra y te agitás, en lo espiritual hablando, ¿no? No podemos ni siquiera correr con otros que ya se dedican a correr. O no podemos ni siquiera atravesar unos arbustos con práctica, con ligereza, que ya nos agota. Entonces, hay una desconexión. Hay una desconexión que necesitamos empezar a conectar, empezar a desarrollar en nuestras vidas espirituales. Y no significa que esté mal desear ser ese soldado. Un soldado ya realizado, con batallas encima, práctica, fuerza. No está mal. Es más, te invito a que mires y desees ser ese soldado. Que no renuncies a la posibilidad de ser tomado de la mano de Cristo, ese soldado que conquista, que batalla. Pero necesitamos empezar entrenando. Y no nos gusta, porque requiere disciplina, porque requiere constancia, porque requiere tiempo. Me tomé el atrevimiento de parafrasear este pasaje con una frase que armé, que dice así, creo que la puse ahí también. Si quieres pelear contra osos y leones, primero debes estar dispuesto a enfrentar las zorras que arruinan tu viña. Si quieres pelear con osos y leones, primero deberías estar dispuesto a enfrentar las zorras que arruinan tu viña. Como les decía, nos gusta mucho imaginarnos ser David ahí entre medio de las ovejas, defendiéndola, rompiéndole la boca a los leones, a los osos. Nos vamos ya un poquito más como Sansón y agarra una cabeza de burro y mata un montón. Nos encanta, es como que nos trasladamos ahí. Pero hay zorras, y está tomado de ese pasaje, ¿no? Las zorras pequeñas que arruinan el viñedo, que hacen cueva, que lo muerden, que se comen las raíces, que se comen los frutos. ¿Qué hacemos con las zorras pequeñas? Y es ahí donde debemos entrenarnos. Porque si queremos aprender a combatir esos osos y leones espirituales en nuestras vidas, primero debemos aprender con algo más chiquitito y a la altura de lo que somos espiritualmente. Muchas veces estas zorras son acciones que tenemos, no son necesariamente externas, son actitudes que tienen que ver con nosotros, con nuestra vida, con nuestra familia, lo que se mueve alrededor nuestro. Acciones, formas de entender, o sea, entendimientos, posturas ante determinadas cosas, condicionadores que cortan tu fluir espiritual. Yo sé que el Espíritu Santo habla, por lo tanto yo ya me imagino, creo firmemente que algunos ya están empezando a hacer una lista de esas pequeñas cosas que están arruinando su día a día, en el día a día, su viñedo. Yo he enumerado 4 para compartirles hoy, que considero que son convenientes para Nueva Vida. Así que vamos con la primera. Valentía aplicada a las zorras que destruyen el crecimiento. Valentía aplicada a las zorras que destruyen el crecimiento. Mateo 14, 22. Pónemelo, por favor. Dice, entonces Pedro llamó, Señor, si realmente eres tú,
ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Perlita importantísima. Acá hay un desafío de fe para la vida de Pedro. Él es osado. Ese carácter de Pedro no lo vemos, en esa osadía no la vemos en otro. Esa valentía, que ella es osadía, porque ella atraviesa lo lógico a veces, ¿no? Pedro era pescador, sabía nadar, pero sabía lo que era una tormenta y cómo se tragaba personas y las mataba. Entonces, ahí hay algo importantísimo. Pedro sabe que la autoridad espiritual de Jesús lo puede sostener sobre el agua. Y le dice, ordéname. Ordéname. Cuando el Señor da la palabra, dice, sí, ven, Pedro ya tiene una autoridad espiritual con la cual avanzar sobre el agua. ¿Sí? Eso es importantísimo, una perla de gran valor en ese texto. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. «Sálvame, Señor», gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. «¿Tienes tan poca fe?», le dijo Jesús. «¿Por qué dudaste de mí?». Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Una zorra que mata el crecimiento es la falta de tranquilidad al momento de ser valientes. Sentimos que el Señor nos está desafiando a algo, pero la intranquilidad, porque no podemos controlar todas las variables, hace que no podamos pedirle al Señor esa palabra de orden sobre nosotros y poder caminar sobre el agua. Y aún a veces, hasta teniéndola, empezamos a caminar, pero desviamos nuestros ojos de Jesús y empezamos a ver las olas y el viento. No, la canción de verano no. Para los que no cayeron. Quedó, salió sin querer, No estaba planeado. Las olas, el viento, está viendo ahí eso, y eso lo desconcentra. Vuelvo a decir, Pedro era pescador, sabía lo que significaba ese mar agitado. Entonces, muchas veces esos pequeños lapsos de temor nos generan, de temor, de intranquilidad, de no tener todo resuelto, nos quitan la fe. Así como Pedro le quitó la fe a esa situación y abortamos sin querer lo que el Señor estaba haciendo a través de nuestras vidas. ¿Saben? Abraham, cuando sale llamado por el Señor, sale de Ur de los Caldeos, sale de una zona muy civilizada en aquella época, muy civilizada, a lugares desérticos. Tenía que atravesar mucho territorio para llegar a donde, cuando todavía no había salido, cuando recién había salido, el Señor le confirma. El Señor primero le dice, sal. Y él empieza a salir. Pero hermanos, salir a esa zona significaba arriesgarse a caravanas de ladrones, arriesgarse a que otra familia numerosa te encontrara en el camino e hiciera guerra contra vos. Capaz que eran 20 contra 20, 15 contra 15, pero eran las guerras de ese tiempo, familias contra familias. Abraham no la tenía fácil. Abraham tenía todo en contra. Lo único que tenía era una palabra del Señor que le decía, salí de ahí. Nada más. No había tranquilidad en él, hermanos. Si ustedes creen que Abraham salió pancho por su casa caminando por el desierto, les puedo asegurar que no. Porque ni siquiera sabía dónde iba a ir. Recién después se entera a dónde definitivamente tenía que ir. ¿Ustedes creen que Elías, antes de empezar a armar el altar, estaba tranquilo? El altar con el que compiten con los 400 profetas de Baal.
Imaginen los que saben un poquito o han tenido la experiencia de un asesoramiento psicológico, imagínense que fue tal el estrés que él vive, que después por una simple amenaza comparado a lo que había vivido, sale huyendo días enteros. El pico de estrés, la sensación de querer escapar de la situación, es muy fuerte en su hombre, en su humanidad. Sí, había pedido que el Señor que derramara fuego y cayó fuego. ¡Wow! Todos somos enseguida. Pero ¿qué pasó en el mientras tanto? Mientras oraba. ¿Qué pasó con el joven profeta practicante que Eliseo le manda a dar una palabra? Ni siquiera va a Eliseo, lo manda a uno de sus estudiantes en su escuela profética, lo manda a darle la palabra a Jehú de que él iba a ser rey. Y cuando ya lo manda, le dice: vos dale la palabra apartado de sus amigos, de quienes estén con él, y cuando termine de darle la palabra, salí corriendo, picá, 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 picá. Pongámonos en la postura de este joven profeta que es enviado a dar esta palabra, a ungir a Jehú. Jehú después termina siendo quien da por cumplida. Y es muy interesante ver que el Señor lo levanta a Jehú para cortar de raíz con toda la generación de Acab y Jezabel, y lo que eso había implicado en Israel. Jehú fue un rey carnicero. O sea, él se levantó para derribar eso. No fue una persona que fue levantada para gobernar suavemente. El Señor lo levantó para ir en contra de lo que se había gestado en Israel y cortarlo por lo sano, de raíz. Pero volvamos al profeta. ¿Se creen que iban caminando muy tranquilos? Les puedo asegurar que no. Les puedo asegurar que no. Pablo volviendo a Jerusalén. 2 palabras. No vayas a Jerusalén porque te van a matar, te van a entregar y te van a matar. Eso significa tu condena. Y él en las 2 ocasiones ya sabía que iba a pasar. Pero aún así sabía que tenía que ir. La vida de Pablo es un ejemplo constante de esto. En todo momento, no, él podía presentarse delante del Señor y saber, pero la gracia y la bondad de Dios. Pero cada vez que tenía que dar un paso había que luchar con la intranquilidad. La ventaja de él es que ya iba acumulando experiencia y veía cómo Dios iba obrando. Y por último, para dar lugar a este pasaje, Pedro saliendo de la barca. Volvemos un poquitito en lo cronológico. Pedro saliendo de la barca. Ya les dije cuáles eran las sensaciones que él podía tener. Mar embravecido, lo conocía. Seguramente habrá tenido varios familiares o conocidos que habrán muerto en mares así, porque era pescador, conocía el tema, sabía lo que pasaba. Pero saben que hay otro tipo de zorras que también generan muchas veces que nosotros nos avancemos. Y voy a usar el ejemplo pero quiero que puedan entender de que no estoy juzgando al resto de los discípulos, sino que podamos entender de que eso genera cierto nivel de presión. Pedro fue el único que se bajó de la barca. Pedro fue el único. No lo dice el relato, pero podemos imaginar que varios le habrán dicho: ¿estás seguro? ¿Estás seguro, no? ¿Qué vas a hacer? ¿Te fijaste si llevas el flota-flota? ¿Te pusiste los flotadores en los bracitos? Trato de llevarlos un poquitito al contexto. La Biblia no nos lo dice, pero traslademos eso a nuestra vida real, a nuestra vida diaria, porque esto fue real. ¿Cuántas veces
estamos en situaciones en donde queremos dar un paso de fe y tenemos a todos los de la barca mirando. Silencio. Capaz que alguno se opone, capaz que no. Capaz que alguno pregunta lo del flotador. ¿No querés llevar? Tomá, te presto la boya. Pero tenemos que vencer esa inercia de los que están observando. Y eso demanda valentía. Eso demanda quitar una zorra que está escondida ahí en tu relación, en lo que sos vos con el resto de las personas que te rodean. Lo podemos ver también en Jesús, un Nazaret competitivo. ¿No es este el hijo de José, el carpintero? ¿No viven con nosotros sus hermanas y hermanos? ¿Cómo luchamos contra algo así? La palabra dice que el Señor hizo pocos milagros por la poca fe de ellos en ese lugar. Es en el único lugar donde dice que hizo pocos milagros. Es en el único. En todos los demás lugares dice que sanaba a todos, que aún por Corazín y Betsaida habla y dice, si se hubieran hecho los milagros que se hizo en sus pueblos, capaz que Sodoma y Gomorra se hubieran convertido y hubieran dejado al lado sus malas prácticas. O sea que en otros lugares el Señor llenó los pueblos de milagros. Pero en ese lugar, es el hijo de Cacho. ¿Qué va a hacer este pibe? Si vos sabés lo que es Cacho. Espero que no haya ningún Cacho. Y si hay un Cacho por la transmisión, no es contra vos. Pero hay una gloria y una victoria que toma aquella persona que avanza en lo que el Señor le ha pedido. Y aunque hubiera personas que miraron desconcertadas, hubiera personas que cuestionaron, la persona que avanza en fe deja un camino que es imborrable para los que vienen por detrás. Entonces, cada vez que nosotros tengamos un desafío de fe para crecer, empezá con las pequeñas zorras. ¿Qué te está inhabilitando? ¿Qué te está impidiendo poder caminar? ¿Algún comentario de algún familiar? Y no quita que podamos recibir el consejo de determinadas personas, pero entendamos y pongámoslo delante del Señor para ver si ese consejo es un consejo que viene de Dios o viene del enemigo queriendo frenarte. No, ya te metiste. Son todo una manga de fanáticos. No, ¿para qué va? No, en la iglesia, no, te van a sacar el sueldo. Si lo único que buscan es la plata. Estás recién ahí naciendo y como la parábola del sembrador, estás entre medio de los yuyos sembrados y los yuyos crecen con vos y te quieren ahogar. Ahora tu determinación delante del Señor de avanzar, de saber en quién buscar el sabio consejo, el sano consejo, te va a permitir superar a los yuyos y que sea la semilla las que ahoguen a los yuyos entre medio del conjunto. Vamos al otro punto, esto en crecimiento. Valentía contra algunas zorras llamadas injusticias. Saben que este es un tema puntualmente que me pesa mucho. Me pesa mucho la falta de justicia entre el pueblo de Dios. Porque yo puedo entender que fuera del pueblo de Dios la injusticia sea algo de manera corriente. Pero la injusticia dentro del pueblo de Dios, o estamos creciendo demasiado rápido y son muchísimos más los nuevos dentro de la iglesia que los que están discipulando y no dan abasto, y tenemos que orar por obreros, o hay algo que no está bien.
porque no está habiendo transformación, continuidad de transformación a medida que crecemos. La injusticia en el pueblo de Dios no es algo que pueda permanecer. Proverbios 21:2 dice: a cada uno le parece bien su proceder, pero el Señor juzga los corazones. A cada uno le parece bien su proceder. Y saben que esto es clásico, porque somos ególatras. Nos encanta tener la razón. Nos encanta decir, yo sé cuál es la papa, yo sé cuál es la forma, yo sé dónde encontrar las cosas. Y algunos lo pueden expresar más, otros la juegan de calladito, pero siguen siendo ególatras. Nada más que no lo dicen, pero de calladito la boca se mueven en ese ámbito. ¿Cómo descubrimos si estamos siendo personas que se manejan de esta forma? Que consideran que es correcto su propia opinión. Leyendo la palabra. La única forma que nosotros podemos llegar a transformar esta situación es primero nosotros conociendo al Dios vivo. La forma de conocer al Dios vivo es con oración, es con búsqueda, con ayuno, pero también leyendo la palabra. Porque si no aparece cualquier comentario por ahí y te desvía con algo tan pavo que simplemente habiendo sido diligente en leer la palabra de Dios, podrías haber dicho, no, esto no es como Dios es. La Biblia no me enseña esto. Y es cierto que a veces vamos a ir teniendo un conocimiento parcial. Pero hermanos, yo les animo, no nos quedemos en el conocimiento parcial. No tienen que ser maestros de la palabra, pero sí tienen que ser lectores de la palabra. Una y otra vez. Una y otra vez. La otra vez me conectaba con Jorge, quien fue mi pastor en la adolescencia y juventud. Ya iba leyendo, el año pasado había leído como 60 veces el Nuevo Testamento. ¿Cómo hace ese tipo? No lo sé. No lo sé. Pero 60 veces ya había leído el Nuevo Testamento. Y les puedo asegurar que no lo lee rapidito, porque yo lo veía cuando era adolescente y eso fue lo que impactó mi vida, cómo él tenía sus estudios bíblicos, mañana tras mañana, unos mates con el Señor. Entonces no era lectura de esa, a ver, ya terminé 4 capítulos, hoy leo 10, y no leíste nada. O sea, mirá, giraste el ojo, nada más. A cada uno le parece bien su proceder, pero el Señor juzga los corazones. Traemos cosas de nuestra cultura propia y en general que no condicen con la justicia de Dios. Esa es una zorra que socava el crecimiento de nuestra viña. Cuestiones que las consideramos buenas y que deben ser. Siento que estoy repitiendo algo que ya dije en otra prédica, pero porque fue en gobierno. La prédica de gobierno. Necesitamos identificar las posturas que traemos culturalmente nosotros y en nuestro entorno que no provienen de la palabra de Dios. Normalmente somos injustos con aquello que nos implica perder comodidades, privilegios y o el control. ¿Vas a perder algo? ¿Cómo reacciona tu mente, tu cuerpo? No lo quiero perder. No lo quiero perder. Y lo primero que haces es generar una defensiva. Y la defensiva muchas veces actúa o con mentira o actúa con una cuidado de lo propio. Y actuamos injustamente. Cuando estamos haciendo eso de cuidar las comodidades, privilegios o el control, pecamos manipulando la verdad, deshonrando acuerdos, encubriendo el pecado de otros o abandonando responsabilidades.
No pasa nada, Andrés. No pasa nada. Es una pavada. No, no es una pavada. Es una pequeña zorra. Y ahora quiero pasar a un par de ejemplos que suelen sucedernos en nuestros hogares, en nuestra iglesia, en nuestro ambiente del día a día. Proverbios 14:34 dice: la justicia enaltece una nación, pero el pecado deshonra a todos los pueblos. Cuando actuamos en injusticia, no hay forma que algo crezca sanamente. No hay reino que se pueda sostener en la injusticia. Poco a poco, esa viña se seca. Poco a poco, esos frutos dejan de crecer. Tarde o temprano, cuando empezamos a actuar con injusticias en nuestro trato hacia nosotros mismos, hacia nuestra familia, hacia la iglesia, hacia nuestros compañeros, hacia la sociedad, estamos generando un socavo que no permite que haya solidez en el crecimiento. Y tarde o temprano se pierde. Pero también sucede que a veces hemos caminado como este valiente y hemos conquistado cosas. Y hemos llegado a niveles en donde hemos desarrollado algo, pero empezamos a actuar en injusticias tomándonos de esa autoridad. Y cuando empezamos a avanzar con eso, todo lo conquistado se empieza a morir también. O sea que no es solamente cuando estás avanzando y quitando con esa situación de crecimiento, sino que también habiendo crecido, podés caer en esto, en actuar con injusticia, con falsedad. Injusticias, hay distintos tipos de injusticias. Pasame a la próxima. ¿Quieren buscar Samuel? Ahí, 2:3. Primera de Samuel 2:3. No lo vamos a leer todo porque son 2 capítulos largos. Pero para que puedan observarlo por lo menos en sus Biblias y ya sepan dónde está Samuel. Nada, mentira. Primera de Samuel 2:3 nos cuenta la historia previa, posterior a que Samuel ya es entregado por Ana. Y en esta historia, él habla de que el Señor envió a un hombre de Dios, así lo describe la palabra, cuando todavía Samuel era chiquitito, recién destetado, recién entregado. Envía a un hombre de Dios para denunciarle a Elí lo que sus hijos estaban haciendo. Pasan un par de años y el Señor usa a Samuel para decirle a Elí que iba a ejecutar lo que ya le había dicho. Paréntesis, vemos la gracia del Señor dándole el tiempo para que él pueda corregir. Pero él lo único que hace es ir a hablar con los hijos. Hijo, ¿cómo que están haciendo esto? Tienen que dejar de hacer esto. Ustedes son sacerdotes, son del linaje de Leví, que papa. Pero no actúa con acciones concretas que les impida seguir en lo que hacían. ¿Sí? Terminan muriendo todos. La historia corta. Pero me llevaba a meditar en esto. Cuando no actuamos con justicia en casa, una zorra pequeña es la injusticia en casa. Cuando en la iglesia, en el ministerio, somos alguien, y esta se lo digo a aquellos que deseen avanzar en el ministerio con el Señor, es una zorra que hay que erradicar automáticamente, lo más pronto posible. Cuando delante de los hermanos soy tal persona, pero en casa soy alguien muy diferente. Puedo decir que eso lastimó a mis tíos de parte de mi abuelo. Y sé que es el testimonio muy común, no de todos los hijos de pastores o líderes, pero es un testimonio común. Y que daña la extensión del reino. Entonces, esa es una injusticia, queridos líderes, queridos personas que están enfocándose al ministerio. En nuestros hogares
lo que somos en la iglesia tiene que ser lo mismo que ven en casa. Y si en casa, a puerta cerrada, podemos ser más espirituales que en la iglesia, mejor. Se va a trasladar solo, no va a hacer falta de... Pero que ellos puedan abrir la puerta de nuestra pieza y no nos encuentren viendo videos, nos encuentren arrodillados orando, cosas por el estilo. Y guarda, no significa que soy el campeón y el valiente que ya está todo resuelto. Yo también tengo que trabajar eso. Pero sí sé que es algo que debo trabajarlo. Y no debo dejar de prestarle atención. Es una injusticia, una zorra pequeña, que Satanás se vale para arruinar la expansión del reino. Generosidad con la familia. Muchas veces, y esto fue parte de lo que honro a mi abuelo, ¿sí? Mi abuelo materno, él era una persona que llevaba al Señor casa por casa, literalmente evangelizó a muchas personas y demás. Pero en esa época había una visión de que lo dabas todo para el Señor. Y en ese darlo todo, mi abuelo ofrendaba, ganaba muy bien, era alguien constructor, ganaba muy bien, ofrendaba todo y levantó 3 salones completos para iglesias en distintos lugares. Pero cuando llegaba a la casa, agarraba una coca y se la tomaba solo delante de los hijos. Entonces, la generosidad, si es hacia la iglesia, tené cuidado, mi hermano, de compensar con tu familia también. Que seas generoso con los tuyos también. Que los tuyos puedan ver, como dijimos recién, generosidad en todos lados. No solamente en la iglesia donde te puede hacer sentir importante. Vuelvo a decir, no estoy deshonrando a mi abuelo. En esa época se enseñaba y después se empezó a entender que no era tan así. Se enseñaba que por Cristo había que dejarlo todo y hasta a veces era abandonar a tus hijos a la merced de las buenas de Dios. Entonces pasaban ese tipo de cosas. La verdad y la justicia en casa. He visto muchas veces que esposas defendiendo a sus maridos en cuestiones que son falsedad, mentira, engaño, que ellas saben que su marido está errado, pero aún así lo siguen defendiendo porque es mi esposo. Y yo cuido los míos. Delante del Señor es una injusticia. Porque así como Elí, como esposa, no estás confrontando. Y te animo a que lo puedas hacer de manera amable, pausada, delante del Señor, como el Señor lo haría, para no generar distorsiones. Pero no podemos dejar pasar las injusticias de casa, ni con nuestras cónyuges, porque también pasa mucho entre hombres hacia las mujeres. Primero defiendo a mi esposa, me importa un bledo si el otro tiene razón. Como es mi esposa, yo la defiendo. Y no estoy hablando de agresión, estoy hablando de cuestiones que las personas separan y generan daño en otros, o están generando un efecto en otros que no debería ser de esa forma. Y interactuamos como esposos, como esposas, como padres, sin actuar en justicia. Y está afectando a alguien. Esa injusticia tuya está afectando a alguien. Y no pidas que esa persona después vea con buenos ojos tu forma de actuar. Hermanos, en serio, hombres, mujeres, debemos aprender a confrontar a nuestras familias. Les decía, para mí es algo que la justicia es algo que me raya enseguida. Me raya, lo siento en la piel cuando veo injusticias. Y por mucho tiempo, Romy después les puede decir, a ella le dolía cuando yo no la defendía de cosas que yo ya estaba viendo que estaba mal. Ella quería que yo la defienda.
Sin embargo, yo le decía, esta persona te hizo esto, vos hiciste esto, acá pasó esto, vos dijiste esto, hice esto, pa. Sé justo. Porque ahí estamos enseñando la verdad. Delante del Señor, no en una justicia macanera, una justicia, o la justicia de tu cultura, de tu familia, la que trajiste de tu cultura. No. ¿Qué dice el Señor de esto? Está mal. Está mal. Y obviamente nos generó muchas rispideces. Yo tampoco sabía decirlo muy bien. Sí, reconozco la mía. Siempre digo, éramos Alemania, España, traga. Pero hermanos, es muy triste cuando desde dentro del hogar sostenemos injusticia. Más dentro de la iglesia, porque estamos generando daños. Daño en el hermano que está al lado mío. Entonces eso tiene que ser algo transformado. ¿Sabes qué? Yo veo que esta actitud, capaz que lo dijiste, estaba bien, pero la actitud, la forma, no estuvo bien. Entonces, sí, reaccionó, pero tenía sentido que reaccionara con la forma que lo encaraste. Debemos trabajar eso. Injusticias en la iglesia. Se me venían dos casos muy fuertes. Uno es trágico, Ananías y Zafira, creyendo que iban a poder engañar al Espíritu Santo, pumba, mueren los dos automáticamente. Encima Pedro le da la oportunidad a Zafira, como diciendo, ¿vos sabías lo que hizo tu marido? No, pumba, abajo. ¿Sí? Pero hay una injusticia muy marcada en el Nuevo Testamento, en los Hechos, que es la distribución de los alimentos. Y hay una acción que toman los discípulos para resolverlo. Pero ellos trabajaron. Son pequeñas cosas, pero debemos aprender a ponernos de acuerdo para corregirlas. Porque si no, socavan el crecimiento de la iglesia. Mateo 18, 15 al 17, creo que lo puse. No lo puse. Mateo 18, 15 al 17. Dice, si un creyente peca contra ti, háblale primero en privado y hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. Paro ahí. Has recuperado a esa persona. O sea, nosotros como creyentes tenemos autoridad para hablarle a nuestro hermano cuando vemos que está teniendo una actitud injusta. ¿Sí? No primero llamar a la policía o al pastor. Podés hacerlo vos. Obviamente caminá en pasos de amor y gracia. Pero podés hablar. Y recordás que es un hermano. Entonces sentate y hablalo con tranquilidad. ¿Sabes qué? Yo estoy viendo esto. Has actuado de esta forma y esto está generando esto otro en otras personas. Sería bueno que lo puedas ver, que lo puedas trabajar. El pasaje sigue, porque lo está diciendo Jesús a los discípulos. Pero si no te hace caso, a mí no me interesa, yo creo que las cosas son así, así, así. Pero si no te hace caso, toma a uno o dos más contigo y vuelve a hablarle para que los dos o tres testigos puedan confirmar todo lo que digas. Si aún así, obviamente estos testigos tienen que aplicar justicia. Porque si lo único que hacen es tirarse un bando porque les gusta más una de las ideas, está mal. Justicia de Dios en ese momento. Tiene razón lo que te está diciendo. No tienes razón. Tenés razón vos. Si aún así la persona se niega a escuchar, lleva el caso ante la iglesia. Luego, si la persona no acepta la decisión de la iglesia, trata a esa persona como a un pagano o como a un corrupto cobrador de impuestos. O sea, tratalo como un gentil, dice otra versión. O sea, alguien que no siga a Cristo. Y hermanos, acá no hay ofensa que valga.
te guste o no te guste. La excusa de la ofensa es algo que la tenemos que empezar a abandonar. Porque lo único que hace es encubrir injusticias. Porque normalmente, en el 90% de los casos, si uno se ofende es porque hay algo de verdad en lo que se dijo. Y en caso de que no lo hubiera, fuera una mentira, con 2 o 3 testigos se va a resolver y va a salir a la luz y van a ser corregidos los que tengan que ser corregidos. Lo interesante de este pasaje es que Jesús lo menciona mucho antes del inicio de la iglesia como tal, o sea, sin Jesús. Se lo está diciendo Jesús a ellos. ¿Sí? Por lo tanto, no es algo que lo está diciendo Pablo, lo está diciendo Jesús. Manejen la iglesia de esta forma. Hagan las cosas de esta forma. Entonces, es una práctica a la que debemos volvernos bíblicamente. Injusticia en la sociedad. Romanos 8:19 es un pasaje, creo que no lo puse tampoco hoy. Perdón. Lo puse ahí, pero no puse el texto. Romanos es un pasaje conocidísimo. 8:19. Pero dice: pues toda la creación espera con anhelo el día futuro en que Dios revelará quiénes son verdaderamente sus hijos. En otra versión dice: espera con ansias la manifestación de los hijos de Dios. Si vos caminás destruyendo esas zorras pequeñas en tu hogar, la que se ve beneficiada es la sociedad. Esto va a afectar tus áreas de trabajo. Te la mandaste y la tapás. No. Hacé lo correcto. Y con eso le quiero contar un testimonio. Mi primer trabajo, yo estaba estudiando agronomía en Cinco Saltos y me informan de que había una posibilidad de encargado de clasificación en Moño Azul de Vista Alegre, allá al lado del dique Ballester. Yo no tenía nada de experiencia en fruta, no era hijo de chacarero, no sabía de variedades. Estaba estudiando en la facultad. Me puse a leer cómo eran las variedades y demás antes de ir. Pero la realidad es que cruzando el dique Ballester, porque el colectivo me dejaba de este lado, del lado de Río Negro, cruzando el dique Ballester me acuerdo que tuve una charla con el Señor que le dije: Señor, yo no voy a transar la verdad. Ya me habían dicho, vos decile esto, y te va a creer. Yo no voy a transar la verdad. Yo voy a decirle todo lo que considero que puedo sumar, pero siendo sincero que no tengo nada de experiencia, pero que sí que aprendo rápido. ¿Saben, hermanos? Cuando yo llegué a esa entrevista, en el momento que yo le estaba diciendo que no sabía de variedades y demás, el hombre me estaba mirando como diciendo: "Ay, perdí el tiempo". Pero no sé qué pasó, porque el Señor puso una gracia especial. Él dice: la verdad que no está bueno que no sepas nada, pero te veo pasta. Che, ¿y cuánto querés cobrar? 1.5 embalador. Yo sabía que era un numerazo, muy allá arriba. Y ya que vi que había gracia de parte del Señor, avanzá. 1.5 embalador. Para los que tienen familia en la fruticultura saben que el sueldo de embalador es el más alto dentro del galpón, salvo alguna excepción. Y se laburan todo. Son los que verdaderamente laburan en el galpón, porque laburan por productividad y demás. Cuanto más caja hacen, más ganan y demás. 1.5 embalador. Sí, no hay drama. Empezás tal día. Hacete el preocupacional, pa. ¿Qué hubiera pasado si yo no hubiera tenido esa oración con el Señor? Estoy convencido que el trabajo no me lo daba. Porque arriba del puente del dique Ballester lo que yo hice fue ponerme delante del Señor y aceptar su justicia y su soberanía. Y Él fue el que obró. Yo lo necesitaba el trabajo, verdaderamente lo necesitaba. Y no tenía ninguna opción más. Entonces, debemos actuar con justicia en nuestros trabajos. ¿Me equivoqué? Perdón, me equivoqué. Dale, bueno, alemán, la próxima fíjate.
No, tenía que pedir plata. Ya está. Bueno, resolvéla. Listo, me hago cargo. En la escuela, en la universidad, en el ambiente que vos estés, ser personas que con valentía maten las pequeñas zorras de injusticia que Satanás quiere sembrar en tu corazón, te van a permitir seguir conquistando. Valentía contra las zorras en mis finanzas. Tema cabroso. Finanzas. ¿Qué hago y qué no hago con aquello que el Señor me dio? Muchos reclaman a Dios que no habla, que no les está hablando, que no le está contestando oraciones, que no crecen espiritualmente, que no pueden conquistar espiritualmente. Veo mucho estancamiento por justificaciones incoherentes contra su rol en las finanzas del reino. Hermanos, cuando vos decidiste aceptar a Cristo, decidiste aceptar y darlo todo. Tu vida es un ministerio sacerdotal. Tu sueldo el Señor te lo está dejando administrar para que vos puedas llevar adelante la luz del Evangelio como sacerdote en el lugar donde estás. Pero el Señor pide una cosa: sus diezmos y sus ofrendas. Y muchas veces cuando jugamos con eso, no nos gusta. Jorge siempre decía que lo último que se convierte en el creyente es la billetera, ¿no? Pero es muy triste esa verdad. Es una verdad, pero es muy triste, porque significa que en la iglesia no se está enseñando con respecto a las finanzas. Tenemos iglesias empobrecidas porque no se quiere enseñar, porque se tiene miedo de que pase, que alguien se levante y se vaya, porque se empezó a hablar de finanzas. Entonces, hermanos, claramente las finanzas son algo espiritual que Satanás quiere atacar y con pensamientos pequeños se mete. Hemos dicho y hemos enseñado, y le quemo a los próximos que tienen que hablar para la ofrenda, los diezmos no son de la ley. El diezmo no nace en la ley, no nace en la época de la ley, nace de Abraham dando su diezmo a Melquisedec, rey de Salem. Jesús es del sacerdocio de ¿quién? ¿Según el orden de quién? Melquisedec. La Biblia nos deja esa gran incógnita que muchos respondemos diciendo que era el Señor. Pero Abraham le da el diezmo. O sea, lo que hizo Abraham fue un acto de fe. El diezmo no es un acto de obligación levítica. No es una obligación porque venís a la iglesia que tenés que dar. Por eso siempre decimos que es algo que tiene que surgir de tu corazón, pero hay que sanar eso, esa zorra que está socavando ahí. Lo mismo con las ofrendas. Los sacrificios que figuran en Levítico, esos eran de la ley. Cuando Cristo vino, con muchos de esos, los anuló, porque Él cumplió todos los sacrificios. Por eso hoy por hoy no estamos sacrificando ningún cordero acá arriba, ¿sí? La generosidad es de la gracia, pero no viene solamente de la gracia. En la gracia la generosidad se potencia. Y la excelencia es voluntaria. Es voluntaria, pero habla mucho. Cuando nosotros servimos al Señor con excelencia, es voluntario. Nosotros podemos servir lo básico, hasta donde me quiero. Pero cuando hacemos las cosas con excelencia, el Señor lo ve. No significa que no vea al otro, también lo ve. Pero cuando lo hacemos con excelencia, suma. Joel 2, 25 al 32. Perdón, lo acorté un poquito porque lo demás. El Señor dice: les devolveré lo que perdieron a causa del pulgón, el santamonte, la langosta y la oruga. Fui yo quien envió ese ejército destructor en contra de ustedes. Volverá a tener toda la comida que deseen y alabarán al Señor su Dios,
que hace esos milagros para ustedes. Nunca más mi pueblo será avergonzado. Entonces sabrán que yo estoy en medio de mi pueblo, Israel, que yo soy el Señor su Dios y que no hay otro. Nunca más mi pueblo será avergonzado. A continuación de esto sigue el pasaje que habla, los jóvenes verán, estoy invirtiendo. Sobre toda carne y los jóvenes esto y los ancianos aquello. No me acuerdo del orden por eso. Hermanos, vamos a leer el próximo pasaje. Malaquías 3, 8 al 12. Y acá va a estar la clave de por qué estoy haciendo énfasis en esto. Malaquías, no puse el pasaje abajo, Malaquías 3 del 8 al 12. Dice, ¿debería el pueblo estafar a Dios? Preguntémonos, ¿deberíamos estafar a Dios? Sin embargo, dice el Señor, está hablando el Señor, ustedes me han estafado. Pero ustedes preguntan, ¿qué quieres decir? ¿Cuándo te hemos estafado? Me han robado los diezmos y ofrendas que me corresponden. Ustedes están bajo maldición porque toda la estación me ha estado estafando. Perdón, no sé qué dije. Bien. Ustedes están bajo maldición. Y es acá donde me preocupa, hermanos. Todo lo que dije, Abraham, el diezmo viene antes de la ley. Por lo tanto, es una acción de fe. Las ofrendas, la generosidad, la excelencia en el servicio. Todo lo que damos al Señor, que tiene un valor monetario, por así decirlo. El Señor le estaba reclamando al pueblo de que no lo estaban dando. Y alguno me puede decir el siguiente, por favor, porque se ha enseñado esto. Si nuestra lógica nos posiciona en que en la gracia esa maldición no está vigente, se ha enseñado, entonces no reclames tampoco la bendición. Porque nos gusta reclamar la bendición de Dios. Pero no tenemos muchas veces cuidado con esa zorra que se mete como un pensamiento, no, eso era eso era la ley, no, eso, no, porque no sé cómo lo administran, no, porque no sé esto. Quiero dejar algo claro, hermanos. Cada miembro de Nueva Vida tiene derecho a preguntar cómo nos estamos administrando con los fondos que recaudamos como iglesia. Cada miembro. Ya lo hemos dicho hace un par de años, pero hoy lo vuelvo a reafirmar. Tiene derecho a preguntar. ¿Por qué hablamos de los miembros? Porque son los que tienen un compromiso vigente con la iglesia. ¿Sí? Pero tenemos que tener cuidado de no estar cayendo en esta maldición. Y vuelvo a decir, como lo dije al principio, la maldición no afecta solamente la economía de tu casa, afecta tu crecimiento espiritual. Te impide ver cosas, porque la mayoría de las veces, cuando nosotros somos fieles con nuestros diezmos y ofrendas, lo que vemos no es que nos llega acá cartas con plata adentro. Gloria a Dios si a alguno le pasa, he escuchado testimonio que ha pasado. Pero no es que te empieza la billetera de adentro, se empiezan a multiplicar los billetes de 10.000. Pero sí vos ves que hay algo diferente en tu vida, en tu economía, en tus finanzas, pero principalmente en tu vida espiritual. Estás siendo cuidado del saltón, del revoltón, como dice Joel. Estás siendo cubierto por la gracia de Dios, de que ninguna maldición te alcance. Entonces la valentía aquí es entregarle a Dios tus diezmos y ofrendas. Pero en el versículo 10 de ese mismo pasaje, volvemos para atrás por favor. En el versículo 10 dice, traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hace el Señor, dice, les abriré la ventana de los cielos, derramaré mi bendición, tan grande que no tendrá suficiente espacio para guardarla. Póngame una prueba, sus cosechas serán abundantes porque las protegeré de insectos y enfermedades.
Fíjense, ahí está diciendo de qué protege el Señor cuando Él bendice. Permite que el esfuerzo de tu trabajo rinda. Las uvas no caerán de las vides antes de madurar, una enfermedad, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces, todas las naciones lo llamarán benditos, porque su tierra será un deleite. Pero vuelvo al 10. Traigan todos los diezmos al depósito del templo. Hermanos, concreto, las finanzas, las ofrendas, los diezmos que vos das, no son para, como se ha enseñado durante mucho tiempo, utilizando este mismo pasaje, haya alimento en mi casa. Sí, es cierto. Cubrimos, por gracia de Dios, el poder tener un pastor a tiempo completo. Hay iglesias que rogarían, tienen el dinero pero no tienen un pastor. Y hay iglesias que no tienen la posibilidad ni siquiera de sostenerlo. Lo que verdaderamente estamos haciendo no es poniendo alimento, pagando las boletas de luz. No somos un club. Y lo digo con desprecio porque muchas veces confundimos. No, lo que pasa es que yo estoy dando el diezmo para que los aires puedan estar prendidos mientras hace calor. No. Eso es un plus, eso es una bendición. Cuando nosotros nos damos nuestros diezmos y ofrendas, una gran zorra en ese sentido que ataca nuestra viña particular y de la iglesia, es que estamos reteniendo la visión del reino que hay plantada para la iglesia. Estamos secuestrando la visión. Cuando yo no estoy poniendo mi ofrenda, estoy diciendo, no voy a apoyar esto. Entonces, si tu pensamiento es ese, querido hermano, yo te invito a que puedas tener una charla con alguno del equipo pastoral y hablarlo. Porque de alguna forma estás generando maldición para tu vida en lo espiritual, pero al mismo tiempo estás reteniendo la visión. Y si el problema es que no compartís la visión, sería importante que podamos llegar a un acuerdo. Una vez Marce, hace como 2 años atrás, 3 ya más también, me preguntó, Russo, ¿cuál es la mejor inversión que podemos hacer como iglesia con los fondos que semana a semana los hermanos ofrendan y diezman? En esa época estábamos con inflación, no me acuerdo si era del 3% en esa época, mensual, y la gente se desesperaba por hacer fondos comunes de inversión, plazo fijo. Y él viene y me pregunta eso, y yo todavía trabajaba en el banco y sabía todas esas cosas. Y le estaba a punto de responder desde lo humano, y de golpe y porrazo yo sé que no fue algo que el Señor sacó desde el don. Le dije, la mejor inversión que podemos hacer con la iglesia, como iglesia, es sumar obreros. Son más obreros. Más obreros, más personas, más ovejas atendidas. Véanlo con respeto. Si no lo estoy hablando desde un negocio, lo hablo más ovejas atendidas. Una oveja atendida es una oveja que crece, que se alimenta, que se reproduce, que genera más miembros. Entonces, cuando nosotros sembramos en el ciclo del reino, estamos generando, cuando ponemos más obrero y el Señor nos anima, pidan por más obrero porque la mies es mucha, significa que hay para cosechar. El problema es que no hay obreros. Entonces, si sembramos en ese ciclo se retroalimenta solo. Se retroalimenta. Entonces, ¿cuál es la mejor inversión, hermano, como iglesia? Obreros. Obreros que puedan dedicar, según el llamado que Dios ha puesto en sus vidas, a atender y a edificar a la iglesia. Siento que ya voy mucho tiempo. 4. Valentía para afrontar los daños de las zorras. Estas 3 primeras hablaban de daños que producen esas pequeñas zorras en nuestra vida, en la vida de la iglesia, en la sociedad. Si nosotros somos valientes, las podemos matar. Pero ahí hay un paso más, porque las viñas no se sanan cuando ya están muy lastimadas solas. Hay que hacer algo para rescatarlas. Por favor, si pueden, porque realmente ya está generando mucha distracción. Bien, volvemos.
Estas son tres cosas que afectan las zorras, ¿sí? La falta de crecimiento, la justicia y, había dicho, las finanzas, ¿sí? Pero si nosotros no actuamos para corregirlas, lo que ya se ha dañado, terminamos de perder lo que se dañó. O sea, es como que volvamos a la imagen de la viña, está toda lastimada la viña. Si no volvemos a tapar la cueva que hizo, si no la podamos, si no la regamos, si no empezamos a quitar los gajos que se secaron, se te puede terminar muriendo. Entonces, es importante que podamos avanzar en restitución. La restitución es algo que normalmente no lo trabajamos, pero es algo básico del reino de los cielos. Podemos pedir perdón por nuestro pecado, pero ¿qué hacemos con la consecuencia? Acá separo de lo que significa pedirle perdón al Señor, ¿sí? El Señor nos perdona y en cuestión de salvación, la consecuencia la asumió Él. Entonces nosotros tenemos ya acceso, porque no teníamos forma de devolverle al Señor lo que Él hizo por nosotros. Eso está claro. Pero ¿qué pasa cuando nuestro pecado es contra el hermano, contra la persona de afuera? Los estadounidenses tienen una frase muy común que es, ¿cómo puedo compensártelo? Perdón, me equivoqué, ¿cómo puedo compensártelo? Nosotros no solemos tenerlo porque sabemos que condiciona un esfuerzo, un reintegro, un dolor monetario. Pero es algo que la iglesia debe practicar. Danny Silk tiene una frase que parafraseada: tú puedes hacer uso de tu libertad tanto hasta donde estés dispuestos a reparar las cosas que se rompen. O sea, hay responsabilidad. Debemos avanzar en responsabilidad. No podemos lastimar, dañar, generar un problema, que la viña esté lastimada para con nosotros o para cualquier persona, y no reparar. Como creyentes tenemos la obligación de actuar en reparación, en restitución. En Levítico, en Números, se enseña esto. Si vos pedías prestado algo y lo rompías, eran bueyes, eran animales, en aquella época, herramientas de trabajo, tenías que restituírselo y en algunos casos un 20% arriba correspondía. Eso decía la ley de Levítico. No es algo que Andrés está inventando en este momento. En Lucas 10, 5 al 9, hay una historia que Jesús la afirma muy fuerte, y es la de Zaqueo. Cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre. Zaqueo, le dijo, baja enseguida, debo hospedarme hoy en tu casa. Se invitó. Directamente, él iba caminando y se invitó. No tuvo drama. Zaqueo bajó rápidamente y lleno de entusiasmo y alegría, llevó a Jesús a su casa. Pero la gente estaba disgustada y murmuraba, ¿fue a hospedarse a la casa de un pecador de mala fama? Mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo, perdón, pausa. Acá podríamos hablar del mismo Zaqueo en crecimiento, los ejemplos de crecimiento. La gente murmuraba, Zaqueo estaba ante la duda, ¿qué hago? ¿Crezco o dejo de crecer? Actúo en valentía. Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres. Tremendo, porque era rico, ¿eh? Seguro. Era el jefe de los recaudadores, no era un recaudador como Mateo, era el jefe de los recaudadores. O sea, era el que se llevaba la tajada de todos los demás. Le daré la mitad de mi riqueza a los pobres. Y si esta fe a alguien con sus impuestos, o sea, yo hice mal en mis numeritos, calculé mal lo que le tenía que cobrar de impuesto, le devolveré 4 veces más. Zaqueo actuó con restitución. Y aún sin saber, podemos suponer que sabía que a alguien le había pasado el numerito para arriba, había redondeado para arriba. Pero Zaqueo dice, devolveré 4 veces más. O sea, ni siquiera era el 20 arriba, era 4 veces más. Pero la respuesta de Jesús es la que nos enseña esto. La salvación ha venido hoy a esta casa. La salvación ha venido hoy a esta casa. ¿Por qué este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham?
No dice un hijo de Dios, dice un hijo de Abraham. Algunos podemos suponer que es porque era israelita, pero yo creo que tiene que ver más con la fe. Era un hijo de Abraham porque actuó con fe. Y Jesús vio esa fe en Zaqueo. Y eso transformó una realidad. La restitución tiene un poder inusual, compensa el daño haciéndose responsable, forja testimonio de transformación. Porque cuando vos haces eso, la persona que recibe su restitución sabe que algo cambió en tu vida. Algo se transformó, hay un cambio verdadero. Pero hay una valentía restitutiva mayor, y esto ya no es una zorra pequeña. Esto es un paso más, un paso de fe. Jesús trayendo la posibilidad de salvación. Él nos restituye a la presencia del Padre. Y eso es algo que ya dijimos, no se lo podemos pagar. Él decide pagarlo por nosotros. Y ahí está el ejemplo restitutivo. Cuando alguien sale fiador de otro o pagador de otro, lo que otro no pudo pagar. Wow, ni siquiera estás pidiendo que te restituyan. No te tienen que restituir, pero vos disponés tu corazón para pagar la deuda de otro. Porque querés que sea bendecido. Pero teniendo el entendimiento de que la bendición también te alcanza. Esto no lo hizo solamente Jesús, su antepasado Boz, esposo de Ruth, bisabuelo de David, lo hizo también y actuó en restitución. Guille, entonces, ¿cómo empezamos? Corriendo con los de a pie, no sintiendo que eso es poco, corriendo con los de a pie, cazando las zorras que destruyen nuestra vida y la de los que nos rodean, haciéndonos cargo, restituyendo. Hermano, yo quiero invitarte, lo voy a decir delante de todo como compromiso. Guille, me prestó hace 3 años un rotopercutor. Creo que lo usé tremendamente yo, mucho más que él. Quiero que sepa que te voy a restituir uno nuevo. Dame tiempo, por favor, pero te lo voy a restituir. Porque lo he usado, ya no da cara para devolverlo. Él me lo prestó, capaz que no tendría que hacerlo. Pero yo quiero hacerlo, porque corresponde. 3 años, lo tengo prácticamente los 3 años, no es que me lo iba prestando de tiempo. Lo tengo hace 3 años en casa. Entonces, delante de todos lo digo, porque quiero que esto pueda ser una siembra, todavía no lo hice, pero un ejemplo, de que tenemos que actuar de esa forma. La restitución, en este momento, Guille lo dice, se hace el chistoso, no hay drama, pero en su corazón puede decir, valora la amistad que tengo con él. Valora que yo lo usé dinero para comprarlo y que yo quería usarlo también. Y él me lo pidió prestado, yo se lo facilité y yo no lo tuve disponible. ¿Ven todo lo que puede hacer una restitución? Se hace cargo del daño que generó. Entonces, caminemos en restitución. Quiero animar también a que cualquier persona que sienta que en algo yo debo restituirle, que pueda venir y decirlo. En todo caso, si no estamos de acuerdo, delante de 2 o 3 estableceremos justicia. Sí, no, pues ya veo que me vienen a reclamar, no sé qué. Me debes 4 porciones de alita de pollo, esas cosas que ahora quieren robar. Y por último, prevalezcamos en hacer la justicia según el modo de Dios, según los designios de Dios, según quién es Dios y su justicia, no según nuestra cultura. Vamos a orar y ya los dejo. Padre Santo, gracias, gracias. Y en este tiempo, que se pueda transformar en un tiempo extremadamente bien invertido por cada uno de mis hermanos, Señor. Que pueda ser un tiempo que cada una de las cosas que compartí, lo que deben avanzar en valentía contra esas pequeñas zorras, ellos puedan hacerlo, Señor. Es el anhelo del corazón de cada persona que se pone aquí al frente, que las vidas de las personas sean impactadas y me sumo a ese anhelo. Quiero ver a Nueva Vida restituyéndose mutuamente. Quiero ver a Nueva Vida estableciendo justicia. Quiero ver a Nueva Vida abandonando la ofensa.
Quiero ver a Nueva Vida estableciendo ambientes de crecimiento, donde no miramos desde la barca, sino que alentamos desde la tribuna de la fe, como nos alientan desde allá arriba. Quiero ver a Nueva Vida, Señor, ser transformada por tu poder, aún en esas pequeñas cosas. Y queremos y anhelamos poder avanzar a ser verdaderos soldados que enfrentan leones y osos, que enfrentan Goliat, que enfrentan principados y potestades que se quieren levantar en contra de la iglesia. Por eso te pedimos, Espíritu Santo, que en este tiempo tú estés revelando toda falta de valentía en crecimiento, que estés revelando toda acción coerciva que está Satanás usando para condicionar el crecimiento de tus siervos, Señor. Oramos para que se revele el cómo proceder en justicia y gracia de Dios con nosotros y con cada uno de los hermanos y las personas que nos rodean. Oramos pidiendo que tu Espíritu revele cómo erradicar toda excusa falsamente bíblica, utilizada falsamente la Biblia o interpretada de una forma errada que nos lleva a estafarte o aún estafar a otros. Oramos, Espíritu Santo, para que vos puedas revelar también en nosotros aquellas personas por las que debemos actuar con restitución, a las que debemos restituirles algo. Conocemos, Señor, que vos tenés ese poder de poder enseñarnos y mostrarnos aquello. Vos sos el que nos convence de pecado. Y hoy queremos ser libres de este pecado, Señor. Estas cosas que capaz que las veíamos como naturales de la vida, pero que terminan siendo pecado en nuestro corazón y que nos alejan de ti, que frenan tu bendición, que frenan tu fluir poderoso, tu unción sobre la iglesia. En el nombre de Jesús, Señor, establecemos ahora en este tiempo un tiempo de revelación sobre cada una de estas cosas. Sabemos que tu gracia está y la queremos tomar, Señor, pero también queremos ser responsables, empezar a caminar en responsabilidad y valentía en contra de aquello que Satanás está obrando a escondidas en la iglesia, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén.